A continuación, vamos a analizar los ratios de solvencia, apalancamiento financiero. ¿Y qué cosas son los ratios de solvencia? Bueno, como nos indica aquí la diapositiva, son aquellos que miden la capacidad de endeudamiento de la empresa, es decir, su capacidad de atender tanto las obligaciones corrientes como las no corrientes, teniendo en cuenta su respaldo patrimonial y de activos. Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno, o sea, fondos o recursos aportados por los acreedores, y el capital propio, recursos aportados por los socios o accionistas y lo que ha generado la propia empresa, así como también el grado de endeudamiento de los activos. Estos ratios muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Estos ratios también permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la composición de los pasivos y sus pesos relativos con el capital y el patrimonio. También indican o miden el riesgo que corre quien ofrece financiación adicional a una empresa y determinan igualmente quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. También muestran el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño o los acreedores, ya sea a corto plazo o mediano plazo. Entonces, para un mejor entendimiento, lógicamente vamos a hacer uso de la información de la empresa Inversiones Barrantes. Continuando pues con el caso práctico, ¿no? El ratio de liquidez vimos o desarrollamos con la información de Inversiones Barrantes y vamos a proseguir entonces con el caso práctico en la hoja de Excel. Y el primer ratio de solvencia, endeudamiento o apalancamiento financiero es el de estructura del capital o deuda patrimonio. ¿Y cómo se obtiene este ratio financiero? Simplemente dividiendo el pasivo total sobre el patrimonio. Y para el año 2010 nuestro pasivo total era de 315.410 y para el año 2009 266.100. ¿Y esto de dónde se obtiene? Lógicamente del estado de situación financiera. Aquí tenemos total pasivo 315.410 para el año 2010 y para el año 2009 266.100. ¿Todo sobre qué? Todo sobre el patrimonio. Vamos a ver que es de 973.000 y el otro de 701.000 para el año 2009. Y aquí lo tenemos. ¿Correcto? 701.000 para el año 2009 y 973.790. Aplicando, ¿no?, y realizando la división, obtenemos que para el año 2010 es de 0.32 y para el año 2009 0.38. Aquí podemos observar que por cada sol aportado por los propietarios hay 0.32 céntimos aportados por los acreedores, mientras que para el año 2009 fue de 0.38. Este ratio evalúa entonces el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. El siguiente ratio es el de razón de deuda. Y este ratio se obtiene de dividir el total de pasivos de la empresa a una fecha entre el total de los activos. Y todo luego eso se expresa en porcentajes. Y podemos ver aquí que para Inversiones Barrantes en el año 2010 los pasivos totales ascienden a 315.410 y en el año 2009 266.100. ¿De dónde proviene esta información? Pues del estado de situación financiera. Aquí tenemos, ¿no?, 315.410, 266.100 para el año 2009. Y todo eso, ¿sobre qué? Todo sobre el total activo o activos totales del año 2010 y el año 2009. Y eso también lo obtenemos de nuestro estado de situación financiera. 2010, total activo corriente, total activo 1.289.200 y en el año 2009 967.100. Luego de realizar pues la división, vamos a obtener una cantidad y eso se tiene que expresar en porcentaje.
Y obtenemos que es de, para el año 2010, 24.47 y para el año 2009, 27.52. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese porcentaje? En el año 2010, la empresa presenta una razón de deuda del 24.47, lo que quiere decir que sus activos totales, es decir, el 1.289.200, el 24.47% de estos totales activos han sido financiados externamente, es decir, con dinero de terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Vamos a verlos acá. Los terceros son los tributos por pagar, las remuneraciones y prestaciones por pagar, cuentas por pagar comerciales a terceros, cuentas por pagar diversas a terceros, obligaciones financieras a largo plazo, etcétera. Ellos son los terceros, ellos son los que están financiando en un 24.47% mi total es de mis activos. Eso fue para el año 2010 y para el año 2009 fue de 27.52%. Es decir, mis totales activos están siendo financiados por terceros para el año 2010 24.47 y para el año 2009 27.52%. Eso es lo que nos quiere mostrar el ratio de razón de deuda. Y ahora pasamos a el ratio de patrimonio activo. Y se calcula dividiendo el total de patrimonio entre los activos de la empresa. Total, entonces, patrimonio para el año 2010 y para el año 2009 es de total patrimonio 973.790 para el año 2010 y para el año 2009 701.000. ¿Todo eso sobre qué? Total activo. Y ya sabemos que el total activo es de 1.289.000 para el año 2010 y para el año 2009 967.000. Realizamos la operación y lo expresamos en porcentaje. Y en el año 2010 arroja que es 75.53% y para el año 2009 72.48%. Quiere decir de aquí pues que la empresa está haciendo, o sea, el total de sus activos, la empresa o los dueños, los propietarios han sido los que están financiando en su mayor proporción. Es decir, del total de los activos, los aportantes del total de esos activos en un 75.53% para el año 2010 fueron los propietarios. Para el año 2009, 72.48. Esta razón muestra el porcentaje de financiación de los activos con recursos de la misma empresa. En este caso podemos observar que en el año 2010 los activos totales de la empresa fueron financiados en un 75.53% con el dinero aportado por los propietarios. Y en el año 2009 fue de 72.48%. Quiere decir que la empresa está trabajando con su dinero, ¿no? Y el siguiente ratio, para finalizar los ratios de solvencia, vamos a ver el ratio de razón de composición de deuda. Y esto se calcula dividiendo los pasivos corrientes entre el total de pasivos. Por ejemplo, pasivos corrientes 255.410, pasivos totales 315.410. Pasivos corrientes sobre pasivos totales, vamos a ver el del año 2010. Pasivo corriente 255.410, pasivos totales 315.410. Realizamos la operación y obtenemos que es 80.98 para el año 2010 y para el año 2009 66.18%. Este ratio muestra la composición de la deuda de la empresa. Del total de la deuda de inversiones barrantes en el año 2009, el 66.18% requiere ser cubierta en un periodo menor a un año. Es decir, que hay que pagar en menos de un año. En el año 2010, las obligaciones que se tenían que pagar en menos de un año ascienden al 80.98%. Quiere decir entonces que la empresa tiene que generar la liquidez suficiente como para pagar al menos este 80.98% de los totales de pasivo de la empresa. Esto ha sido la exposición y explicación de los ratios de solvencia de la empresa Inversiones
Barrantes para los años 2010 y 2009. Les habló el contador público colegiado Reinaldo Proaño.